muchas personas confunden al cáncer de mama como una sola enfermedad. Es un grupo muy diferente de enfermedades y hoy en día sabemos de manera muy individualizada qué es lo que podemos hacer con cada una de nuestras pacientes, ¿no? La gente que decide hacerlo y que recibe ya un diagnóstico, pues es una noticia terrible, te cae como balde de agua fría y empiezas a pensar en ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Cambia la rutina, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de trabajar? ¿Qué sigue? ¿Qué tanto me va a incomodar? ¿Qué tanto me va a doler? Las pacientes le temen más al tratamiento que a la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, híjole, es que no me quiero tratar porque el tratamiento me va a dar esto, o me va a dar dolor, o me va a dar que se me caiga el cabello, etcétera, etcétera. Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. El acompañamiento teniendo cáncer de mama. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Salud de Pies a Cabeza. Y nada más me queda agradecerles por escucharnos, por vernos, porque hoy es el episodio número 20. Y bueno, pues obviamente gracias por seguirnos. Si no nos han seguido, denle por favor a la campanita para que nos sigan y también coméntenos de qué temas les gustaría que tratáramos aquí en Salud de Pies a Cabeza. Y justamente dando continuidad, ¿no?, a todo este tema de octubre, si recordarán el año pasado, hablamos de la importancia de la autoexploración para la detección del cáncer de mama. Si no nos escucharon, búsquenlo, porque así se llama el episodio. Entonces, bueno, pues obviamente en este seguimiento es qué pasa cuando, pues lamentablemente ya hay un dictamen médico donde nos dice que pues sí, lamentablemente hay presencia de cáncer de mama, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Hay muchos miedos, hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas. Entonces creo que es un tema bien importante para poder platicar el día de hoy. Y bueno, pues como siempre, ustedes saben que no lo digo yo, sino lo dicen los datos duros, ¿no?, que ustedes necesitan conocer. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Según datos de la Secretaría de Salud, cada minuto se diagnostican 2 nuevos casos de cáncer de mama en el mundo, imagínense. En México, cada año se reportan más de 13,700 casos nuevos y es común en personas mayores de 58 años. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señala que con los conocimientos actuales es posible prevenir cerca del 40% de las defunciones por cáncer a nivel mundial. Sin embargo, en México, más del 70% de los casos siguen detectándose en fases tardías, donde ya no puede hacerse nada, lamentablemente. Hablemos de otro dato muy importante, que son los costos. En México, en el año 2025, el costo promedio anual del tratamiento del cáncer de mama en edades tempranas, ojo, oscila entre 100,000 y 200,000 más o menos en instituciones públicas, de salud, y en el sector privado más o menos 350,000 pesos al año. Repito, en en etapas primarias, En una fase tardía, pues además de que uno no puede recuperar la salud, pues obviamente esto se puede multiplicar muchísimo en costo. Entonces, bueno, pues ya hablamos de estos datos que la verdad es que nos dejan mucho que pensar. Sin embargo, para entender un poco más de este tema, de este acompañamiento que necesitamos, pues nos acompaña obviamente nuestro especialista. Él es doctor oncólogo Daniel Motola Cuba. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes y responder preguntas y hablar un poquito de la importancia de esta detección temprana y qué podemos hacer con estas pacientes que ya tienen un diagnóstico. Así es. Ahorita que empezamos, hablábamos que cuando tienen un diagnóstico en una enfermedad más avanzada, todavía hay mucho que hacer con los pacientes, ¿no? Inclusive cuando tenemos una enfermedad ya con metástasis, que es cuando decimos que es una enfermedad avanzada, hoy en día
tenemos muchas opciones para poderle ofrecer a nuestras pacientes y que vivan muchos años, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en consideración todo esto. Otra cosa que es muy importante es que muchas personas confunden al cáncer de mama como una sola enfermedad. Es un grupo muy diferente de enfermedades y hoy en día sabemos de manera muy individualizada qué es lo que podemos hacer con cada una de nuestras pacientes, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque eso nos permite tener muchas estrategias de tratamiento para ellas. Ok. ¿Por qué hablo de ellas? Porque si bien existe el cáncer de mama en hombres, únicamente es el 1% del cáncer de mama. Entonces, tenemos muchas opciones y estrategias de tratamiento para ellas que podemos tomar decisiones de manera multidisciplinaria con diferentes especialistas dentro de la oncología, ¿no? Entonces, gracias por invitarme y a las órdenes. Muchísimas gracias. Vean, ya ven, hay una luz en el camino, hay muchas cosas que se pueden hacer y por eso es bien importante que compartamos esta información para que no se rindan, ¿no? Aquellas que Así ya es, tienen este nunca hay que diagnóstico. rendirse y desafortunadamente dentro del gremio médico todavía hay mucha desinformación de que existen opciones de tratamiento para las pacientes, ¿no? Y inclusive opciones de tratamiento curativo, ¿no? Y hablar de curación en cáncer no es fácil. Claro. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico de este tipo o conocemos a alguien que tenga un diagnóstico de este tipo, siempre alentar a buscar el especialista para que pueda tomar la mejor decisión para cada Correcto. persona en particular, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y déjame presentarte, porque ya dije que te llamas Daniel Motola Cuba, que eres oncólogo, pero bueno, pues déjame presentar un poquito más acerca de tu experiencia. El doctor cursó la carrera de medicina en la Universidad de Anáhuac, avalada por la UNAM, y su especialidad en oncología en el Hospital Médica Sur, a quien agradezco muchísimo que nos haya prestado al especialista, el doctor Daniel Motola. Muchas gracias, Médica Sur. Y bueno, pues esta especialidad también avalada por la UNAM. Además, cuenta con una maestría de gestión directiva en instituciones de salud por la Universidad UTEL y realizó una rotación académica en el Davidoff Cancer Center de la Universidad de Tel Aviv. También actualmente se desempeña como médico adscrito en el Hospital Médica Sur. Es profesor también titular del curso de especialización en oncología médica de la UNAM e investigador principal en protocolos clínicos patrocinados por la industria en Cryptex Investigación Clínica. Su trayectoria académica y científica incluye la publicación de 45 artículos indexados en PubMed, la tutoría de tesis de especialidad y subespecialidad, la autoría de capítulos en libros de oncología y otras especialidades, así como la presentación de múltiples trabajos en congresos nacionales e internacionales. El doctor Motola es además miembro del Consejo Mexicano de Oncología, en donde participa como sinodal y consejero, y forma parte de la Sociedad Mexicana de Oncología, la American Society of Clinical Oncology y la European Society for Medical Oncology. Muchísimas gracias y además se da el tiempo de venir a platicar con nosotros. Contrario, siempre el platicar. Lo que más me gusta a mí hacer, fuera de la parte de docencia a médicos que están haciendo la especialidad, creo que lo más bonito es platicar con las personas, ¿no? Parte importante de nuestra función como médicos es la educación a la población. Entonces, para mí es un honor estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme y pues con mucho gusto estamos aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, si te parece bien. Eh, Cuando una persona se resiste a hacerse estudios, incluso lo hablábamos en el episodio anterior, un tema de autoexploración, ¿no? Pero la gente que decide hacerlo y que recibe ya un diagnóstico, pues es una noticia terrible, te cae como balde de agua fría y empiezas a pensar en, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Cambia la rutina, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de trabajar? ¿Qué sigue? ¿Qué tanto me va a incomodar? ¿Qué tanto me va a doler? ¿No? ¿Qué tanto voy a durar incluso? Son preguntas bien fuertes y te giran muchísimo en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo primero que necesita saber una persona que recibe un diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, lo primero que tiene que saber una persona que recibe un diagnóstico de cáncer de mama es que hay esperanza, ¿no? Hay posibilidades, inclusive si se detecta a tiempo, de una curación.
Y si no se detecta a tiempo, porque ya tenemos enfermedad avanzada o hay metástasis en alguna parte del cuerpo, hay muchas opciones de tratamiento. Y muchas veces las pacientes le temen más al tratamiento que a la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, híjole, es que no me quiero tratar porque el tratamiento me va a dar esto, o me va a dar dolor, o me va a dar que se me caiga el cabello, etcétera, Sí. etcétera. Y no siempre es así, no todas las pacientes reciben el mismo tratamiento, no todas las Ok. pacientes reciben la misma quimioterapia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que hay esperanza, hay inclusive posibilidades de curación y siempre nosotros, los médicos, vamos a velar por la calidad de vida de la paciente, ¿no? Entonces, Ok. platicar con los expertos y ponerse en manos de expertos en el tema. Y nosotros como expertos siempre platicaremos con las pacientes para que la paciente también nos ayude a nosotros a tomar la mejor decisión, ¿no? Excelente. Señoras, ya ven, hay esperanza. Entonces, acérquense mucho con su especialista para que justamente les dé este tipo de información. Y justamente, ¿cuál es el rol del oncólogo? ¿No? Los primeros días ya de tener este diagnóstico. Digo, a fin de cuentas, nosotros lo que hacemos y parte de nuestra especialidad es saber dar las malas noticias, ¿no? Obviamente, Sí, saber dar las malas noticias y más que preocuparse, ocuparse de la enfermedad, ¿no? totalmente. Porque de nada nos sirve estar preocupados y tirarnos a la cama en depresión. Eso no sirve. Lo que Ujú. necesitamos hacer es ocuparnos, tener una buena compañía de sus médicos. Hay excelentes oncólogos en el país. En todo el país hay excelentes oncólogos, cirujanos, oncólogos médicos, radiooncólogos. Ponerse en manos de un grupo de expertos en oncología y Ujú. entonces, junto con la paciente, yo siempre les he dicho, la paciente es nuestra capitana, ¿no? Nosotros somos los que la acompañamos, pero la paciente es la capitana. Es importante que la paciente entienda el porqué de las cosas que se le van a hacer, ¿no? Sí. Para que en conjunto tomemos una mejor decisión. Excelente. Y bueno, durante la transmisión vamos a estar compartiendo los datos también del doctor por si tienen más dudas, por si quieren realizar alguna consulta, tanto de prevención como de acompañamiento, pues no duden en buscarlo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues retomando las preguntas, hay muchos mitos, ¿no? Que se tienen también, muchas realidades también, ¿no? En torno a esta enfermedad. ¿Cuáles consideras que serían estos mitos o miedos que suelen aparecer y cómo los abordas tú desde tu experiencia? Ok, creo que el primer mito es que el cáncer es una enfermedad. Ya decíamos que no es una enfermedad, es un grupo muy diferente Ok, de diferentes enfermedades, inclusive cuando hablamos de cáncer en un mismo órgano, ¿no? O sea, cáncer de mama son muchas diferentes enfermedades. Cáncer de ya. pulmón son muchas diferentes enfermedades. Entonces, es importante eso, ¿no? El cáncer es un grupo de diferentes enfermedades Ujú. que nosotros podemos hoy en día tratar de manera muy dirigida hacia cada una de ellas, ¿no? Y es obviamente parte de nuestra especialidad, saberlo y tratarlo. Ok. Punto número 2, que algunos estudios de detección temprana pueden ser más dañinos que lo que nos pueden ayudar, ¿no? Ese es el mito número 2. Hoy en día sabemos que la mastografía salva vidas, ¿no? Eso es muy importante. Ujú. El hacer mastografía a partir de los 40 años de edad, cada año o cada 2 años, inclusive acaban de salir las nuevas guías de detección temprana de cáncer a nivel internacional, y hacerla cada 2 años está perfecto, ¿no? Está bien. Ok. Lo importante es hacerla, ¿no? Y no nada más hacerla, sino también al momento en que nosotros hacemos un estudio y se detecta algo que tenga mínima sospecha de ser algo malo, Sí. necesitamos actuar en consecuencia. ¿Y cómo vamos a actuar? Bueno, pues hay que tomar una biopsia, hay que ir al oncólogo, hay que ir con los especialistas para poder hacer todo lo que se tiene que hacer para que nosotros tengamos una vida con buena calidad a futuro, ¿no? Y si nos curamos de la enfermedad, pues uno puede tener toda la vida para adelante, ¿no? Y la expectativa de vida a largo plazo en una paciente que se detecta con cáncer de mama temprano, Ujú. o sea, la expectativa de años que vamos a vivir va a ser exactamente la misma que las mujeres que tienen nuestra misma edad, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Otro mito, pues es que cáncer es igual a muerte y eso ya dijimos que pues no es Que cierto, no. ¿no?
Y creo que hay muchos mitos dentro del tratamiento, ¿no? Que si no comer carne roja, que si no comer azúcar, que si los celulares, que si. La verdad es que todos esos son mitos. Ok, El paciente que tiene cáncer puede hacer su vida normal, obviamente con las recomendaciones que en su claro, momento le dé su médico especialista por el tipo de tratamiento que va a recibir, porque obviamente habrá tratamientos que requieren diferentes recomendaciones, sí. pero la mujer que tiene cáncer de mama, la gran mayoría de las veces puede hacer su vida prácticamente normal, ¿no? Eso es bueno saberlo, porque era lo que decíamos, ¿no? Además de la depresión que te da al recibir una noticia así, de mejor me encierro porque entonces ya no voy a poder hacer absolutamente nada, Claro. ¿no? Y no, no es así. Hablabas de la mastografía, bien importante. Lo hablamos también en el episodio anterior, y lo volvemos a hablar porque justamente es el estudio que se tienen que hacer. Yo sé que duele. Sí, sí duele. Sí, sí es incómodo, pero la verdad es que dura 5 minutos, literal, y te puede salvar tu vida, ¿no? Así de fácil. Yo he escuchado, ¿no? En conversaciones con amigas o de otras personas, ¿no? Que dicen, ay, no, es que si voy y me hago el estudio, ¿qué tal que me dicen que tengo algo? Pues es que para eso es. Ahora, la mastografía, muy importante, la mastografía puede detectar inclusive lesiones premalignas, ¿no? Eso es muy importante, porque mucha gente piensa, no, es que me voy a hacer una mastografía para que me detecten cáncer y eso me da miedo, porque si me detectan algo va a ser cáncer. Eso no es cierto. Se detectan muchas lesiones que se van a convertir en cáncer a lo mejor en meses, en pocos años o muchos años, ¿no? Sí, Pero ¿qué queremos? ¿Tratar un cáncer o queremos tratar una lesión precancerígena, no? exacto. Obviamente las lesiones precancerígenas todas se van a curar, ¿no? El cáncer, la mayoría hoy en día se va a curar, pero va a haber un grupo de pacientes que no se van a Que curar, no ¿no? sé. Entonces, si nosotros detectamos lesiones premalignas con una mastografía, obviamente, pues la expectativa de vida, la calidad, lo que va a poder hacer esa paciente va a ser igual que cualquier mujer de su misma Sí, edad, claro. Es su que misma edad. ya ni vamos a hablar de cáncer, ¿no? Exacto. O sea, Para estamos empezar. hablando de cosas precancerígenas, ¿no? Entonces, Así es. eso es muy, muy importante saber, ¿no? Inclusive una mastografía, cuando se hace, no nos diagnostica cáncer, eso es muy importante. Nos da o nos dice que existe una lesión en la mama que tiene un riesgo de ser cáncer Ujú, ahorita o a futuro, ¿no? Pero ese riesgo puede ser desde un 5% hasta un 95%, ¿no? sí, Entonces, si tú dices, bueno, esa lesión que tengo ahí tiene un 5% de probabilidades de tener cáncer, es un riesgo bajo, pero es un riesgo muy importante, ¿no? Entonces, si así es. haces lo que se tiene que hacer en ese momento, obviamente vas a decir, bueno, tiene 5%, le tomé una biopsia, no fue cáncer, Ya, perfecto, ¿no? Nos listo. quedamos tranquilos, ¿no? Si es cáncer, estás en muy buen momento para tratarse, ¿no? Exactamente, para que deje de serlo, ¿no? Exactamente. Así es. Y bueno, me gustaría retomar un poco, ya lo hablé al principio del episodio donde decía más o menos costos aproximados, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿qué tan cierto es lo que yo dije? Eso por un lado y por el otro, en etapas ya avanzadas, Ujú. ¿cuál ha sido el mayor gasto que has visto en tu carrera, no? Ok, digo, desafortunadamente el cáncer siempre hemos dicho que es una enfermedad, y bueno, ya sí está clasificada catastrófica, pero pues no es catastrófica porque sea muy mala, ¿no? O sea, es Sí, catastrófica por lo que impacta en la familia y en el paciente desde el punto de vista económico, ¿no? Eso es muy importante. sí. Ahora, las pacientes que tienen cáncer pueden seguir trabajando, la gran mayoría de ellas pueden seguir trabajando a pesar de estar posoperadas, a pesar de estar en tratamiento con quimioterapia, a pesar de estar en tratamiento con diversos medicamentos, pueden seguir trabajando. Eso es muy importante. Y el seguir trabajando nos ayuda muchísimo, no nada más para la parte física, sino también para la parte mental, ¿no? Sí, Eso es muy bueno en el cáncer de mama. Ahora, sí, desafortunadamente por el precio, por ejemplo, de los medicamentos, que eso pues no depende de los médicos, ¿no? Pues depende de otras situaciones. Por el precio de los medicamentos, por ejemplo, en la quimioterapia, pues obviamente que es mi especialidad, pues obviamente sí existen medicamentos que son costosos, ¿no? Ahora, ¿por ujú, qué son costosos? Porque hoy en día
estamos viviendo en una era que nosotros le llamamos la era de la terapia molecular dirigida, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir eso? Ya buscamos en las células malas, no nada más decir, bueno, pues es una célula mala, sí o no, y le ponemos un nombre y un apellido, ¿no? Ya nos metemos a la parte genética de la célula y entonces vemos qué características genéticas tiene la célula y con eso nosotros podemos determinar cuáles son los medicamentos ideales para esas características genéticas de la célula, ¿no? Entonces, obviamente, al ser medicamentos muy novedosos, muy nuevos y muy dirigidos hacia ciertas características muy específicas, pues eso hace que los costos de los medicamentos sean altos, ¿no? sí, Y eso es lo que realmente impacta en el costo real del tratamiento del cáncer. Desafortunadamente, ¿no? Por eso es bueno estar respaldado por una institución, ¿no? Que pueda tratar sí. la enfermedad o estar respaldado por un seguro de gastos médicos, ¿no? Sin duda eso ayuda muchísimo a las pacientes. Yo, el 99% de las pacientes que tienen cáncer de mama y que yo trato, tienen un seguro de gastos médicos, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? Un seguro de gastos médicos te puede costar, digo, dependiendo de la edad, ¿no? Así En es. más o menos 30,000 pesos promedio al año, Ujú. ¿no? Versus los costos mínimos que hablábamos, ¿no? El más bajito, 100,000 pesos, ¿no? Y eso, y los 100,000 pesos, ojo, ¿no? A lo mejor puede ser de una sola quimioterapia, ¿no? Habrá que ver como bien dices, ¿no? Y te puede costar hasta millones de pesos, porque también en un cáncer de mama, bueno, en algunos otros cánceres también, hay oportunidad de poder operar, ¿no? Así es. Pero esta operación, pues, también tiene un impacto económico, ¿no? Y como dices, pues, no nada más afecta a la paciente porque deja de trabajar también en algunos casos, sino que, pues, la familia también se ve afectada, además de lo emocional, que para mí es como lo más importante, no podemos dejar de lado la parte económica, Claro, por ¿no? supuesto. O sea, sin duda, y yo platico mucho de eso con los pacientes, porque las pacientes se preocupan, ¿no? Oye, entonces, ¿esto Right. cuánto va a costar? Pero Sí. muchas veces cuando tienen esa posibilidad de, pues, pertenecer a una institución que les dé el tratamiento para este tipo de enfermedades o tener un seguro de gastos médicos, bueno, pues esa sí libera mucho el estrés de tener que sobrellevar un costo, porque desafortunadamente pues a lo mejor los que sí son muy, 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 muy millonarios, pero para las Sí. personas normales de la calle, como yo, por ejemplo, sería muy difícil poder tener la posibilidad de pagar un tratamiento completo para un cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer, de bolsillo, ¿no? Realmente es complicado. Así es. Pero bueno, ya hablamos de la parte de costo para que generemos también esta conciencia, así es que tómenlo en cuenta, por favor. Okey, ya hay un diagnóstico, ¿no? Ya tuvimos esa noticia, ya me aclararon las dudas. Ahora viene lo que es largo, ¿no? Que es el tratamiento, Así es. y tiene diferentes impactos, ¿no? Tú hablabas al principio que, obviamente, quien lleva todo este tratamiento, pues, es el oncólogo, ¿no? Es el especialista, por supuesto, pero también es sabido que, pues, el tratamiento afecta diferentes órganos, ¿no? O sea, y lo tenemos que decir así, o sea, puede ser que te caiga un poco mal al estómago. Entonces, tú hablabas de contar incluso con, diferentes especialidades o diferentes doctores. ¿Cómo es este acompañamiento? Lo primero es que debemos de saber es que dentro de la oncología existen diferentes especialistas, ¿no? Ujú, Yo, por ejemplo, soy oncólogo médico, yo me dedico a todos los medicamentos para tratar el cáncer. Yo no opero, por ejemplo, ¿no? okey. Están los cirujanos oncólogos, que son los que operan. Están los radiooncólogos, que son los que dan la radioterapia. Y lo que necesitamos nosotros saber es que la mejor manera de tratar el cáncer es tratarla de manera multidisciplinaria. Ujú, ¿Por qué? Porque no siempre se operan primero y después se les da quimioterapia y después se les da radioterapia, ¿no? Muchas veces primero damos medicamentos, dependiendo de qué tan avanzado está el tumor y dependiendo de las características del tumor, ujú. ¿no? Y los sitios donde esté la enfermedad, entonces nosotros podemos definir qué vale la pena hacer primero, ¿no? Dar medicamento, operar, dar radioterapia. Entonces, la decisión multidisciplinaria que se hace hoy en día
por lo menos en cáncer de mama en la gran mayoría de las instituciones. Por ejemplo, Médica Sur tenemos un centro oncológico integral donde manejamos a los pacientes de manera multidisciplinaria. Nos juntamos los cirujanos, los radiooncólogos y los oncólogos médicos para tomar una mejor decisión de tratamiento para la paciente. Y bueno, y de ahí vienen diferentes personajes dentro que nos apoyan, ¿no? Por ejemplo, Ya. pues sin duda las enfermeras especialistas, ¿no? Que tenemos, yo tengo el gran placer de trabajar con excelentes enfermeras ahí en el centro oncológico, que son lindas como personas y excelentes como enfermeras. Las psico-oncólogas, ¿no? Las nutriólogas oncólogas, los de farmacovigilancia, que revisan que todo lo que se aplica al paciente sea lo correcto, ¿no? Ok. Tenemos los de rehabilitación, ¿no? Que también nos apoyan para algunos pacientes, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros como oncólogos, médicos que damos el medicamento, pues tenemos que saber cuáles son los diferentes efectos adversos que puede dar el medicamento, platicarlos con la paciente y Ujú. estar siempre en comunicación. ¿Qué nos va a ayudar a que la paciente tenga menos complicaciones? La comunicación. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es que me duele la cabeza, pero no es nada, ¿no? No pasa nada y al rato tenemos complicaciones. Es mejor Ok. preguntarle a tu médico, oye, pues me está doliendo la cabeza, tengo estas características, tengo un poquito de gastritis, tengo estas características, ¿qué hago, no? Ah, pues tómate esta cosa, tómate la otra, no sabes qué, nos vemos en consultorio, te tengo que revisar, o Claro. de plano nos vemos en urgencias, ¿no? Sí, Para por poderte supuesto. revisar ahí y entonces que no se nos complique una cosa que no se tiene que Claro, complicar. así sea lo mínimo que estés sintiendo, pues comunicarte con el médico y ya el doctor te dirá qué hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? Y creo que la mentalidad del oncólogo médico, pues, tiene que ser esa, ¿no? Tiene que estar abierto a la comunicación, igual que el cirujano, igual que Claro. él o la radiooncóloga, pero, pues, creo que todos tenemos que estar muy abiertos a la comunicación. Totalmente. Y hablando justamente de estos efectos, secundarios, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los más comunes y cómo se manejan normalmente? Como lo platicábamos, también mucha gente piensa que la quimioterapia es un medicamento, ¿no? O sea, la quimioterapia es un grupo hoy en día de no de menos, yo creo que de 500 medicamentos, ¿no? O sea, Okey. y ahí estamos hablando de la quimioterapia clásica, del tratamiento molecular dirigido, del tratamiento antihormonal, de la inmunoterapia, que hoy en día está muy en Ajá, boga. ajá. Entonces, es un mundo de diferentes medicamentos. Obviamente, cada uno de estos medicamentos, pues, van a tener diferente efecto adverso, ¿no? Ahora, en quimioterapia que utilizamos en cáncer de mama, ¿qué es lo más frecuente? Desafortunadamente, hay algo que no hemos podido hacer mucho, pero bueno, es algo transitorio, que es la caída de cabello, ¿no? Ujú. No a todas las pacientes que reciben quimioterapia se les cae, pero a muchas de ellas sí se les va a caer. Pero cuando se cae, vuelve a crecer. Así como se cae, Okey, vuelve a crecer, ¿sale? Cuando terminamos la quimioterapia, en la gran mayoría de las pacientes. En medicina no hay ni 0 ni 100%, pero en la gran mayoría de las pacientes. okey. Puede haber algo de náusea. La náusea habitualmente la controlamos con medicamentos que tenemos hoy en día excelentes para tratar la náusea. Ujú. Puede haber baja de defensas, ¿no? Sin embargo, es muy raro hoy en día que una baja de defensas se complique con una infección grave, ¿no? Hoy en día sabemos los oncólogos el esquema que vamos a dar de tratamiento, Ajá. si tiene posibilidades altas o bajas de tener baja de defensas y actuamos en consecuencia. No nos esperamos a que la paciente tenga baja de defensas para Okey. actuar, ¿no? Habitualmente sabemos si es un esquema que va a tener alto riesgo de tener baja de defensas, pues ponemos medicamentos para que las defensas no se bajen, ¿no? Gastritis, colitis, algo de gastritis y colitis, y hay una cosa que puede ser común, que es la mucositis, sensación de boca seca Okey. o aparición de aftas o ulceritas en la boca, ¿no? Digamos que eso es lo más común. La gran mayoría de las veces es leve, ¿no? Porque también hay grados, ¿no? Leve, moderado o severo. Sí, La gran claro. mayoría de las veces es leve, en algunas pacientes sí puede ser moderado, y si llegara a ser algún efecto adverso severo, pues tampoco somos necios en seguir dando lo mismo, ¿no? Claro. Tenemos opciones de tratamiento, podemos ajustar la dosis, podemos quitar alguno de los medicamentos que dio un efecto adverso grave, ¿no? Ley- lo-
lo ideal es que las pacientes, insisto, lo que tenemos que cuidar mucho es la calidad de vida, ¿no? Totalmente, y ahí estoy de acuerdo contigo, o sea, se trata de que lo pasen lo mejor posible, Así ¿no? es. Y la comunicación, como bien decías, es fundamental. La comunicación con el médico y el acompañamiento, obviamente familiar, siempre es muy importante. Totalmente. Y bueno, pues obviamente esto tiene que ver con el tratamiento, pero también es bien importante la salud mental, ¿no? Así es. Es bien fácil decir, échale ganas, ¿no? Ánimo, ¿no? Que sí vas a salir adelante. Sí, claro, pero al final quien lo está viviendo sabe todos los sentimientos, pensamientos, miedos que tiene, ¿no? Ante esta enfermedad, porque al final, por mucho que te expliquen el tratamiento y lo que viene, es incierto, Así es. ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado final, no? Si realmente pudiste salir adelante o no, ¿no? El caso es que lo vivas lo más tranquila y lo mejor posible el tratamiento, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué papel juega la salud mental y el bienestar para todo este acompañamiento del tratamiento? Híjole, es un tema muy interesante porque inclusive desde el punto de vista científico, Ujú, hoy en día tenemos muchos estudios científicos que nos muestran que la tranquilidad, el famoso mindfulness, ¿no? El famoso sí, bienestar físico y mental, ayuda muchísimo, no nada más para los efectos adversos que pueden dar los medicamentos, ¿no? Sino inclusive para tener una buena calidad de vida, ya que terminamos el tratamiento, ¿no? Porque inclusive terminamos el tratamiento y puede haber algunas consecuencias del tratamiento. Y nosotros como sí, médicos como oncólogos, tenemos que vigilar que ningún efecto adverso se convierta en una consecuencia a largo plazo, ¿no? Entonces sí. es muy, muy importante todo esto. El mindfulness, el bienestar mental, el bienestar físico es muy, muy importante hoy en día, inclusive con estudios científicamente comprobados, ¿no? En Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Obviamente tenemos personas que se dedican a esa parte, ¿no? Para el bienestar mental existen los psicólogos o los Ujú, psiquiatras ujú. especialistas en psiconcología, con los que siempre platicamos con las pacientes. Desafortunadamente en nuestro país, como que la parte psicológica es un poquito complicada Sí. desde el punto de vista inclusive administrativo, ¿no? Porque eh, muchas aseguradoras inclusive no quieren pagar esa parte, ¿no? Pero bueno, es muy importante para los pacientes y pues tenemos la parte de rehabilitación física, ¿no? Tenemos Sí, hoy en día los cardioncólogos, los rehabilitadores en oncología, la rehabilitación para linfedema, por ejemplo, ¿no? Tenemos especialistas en rehabilitación en linfedema, que es cuando se les inflama mucho el bracito del lado donde se operó, que bueno, hoy en día con las nuevas técnicas quirúrgicas, ajá, pues disminuye de manera importante, ¿no? Pero sí tenemos especialistas muy particulares para nuestras pacientes. muy bien. No, en plan seguro sí cubrimos esa Eso parte y sí. tenemos apoyo incluso de videoconsultas con psicólogos, entonces, bueno, Eso es maravilloso porque sí, desafortunadamente sí hay muchas aseguradoras que no nos lo cubren, ¿no? sí, tiene que ir con todo este acompañamiento, Es ¿no? muy importante la parte psicológica, la parte psiquiátrica, la parte de rehabilitación, la parte de ejercitación, la parte de nutrición, ¿no? Hay nutriólogas y nutriólogos especialistas en nutrición clínica oncológica, ¿no? Por Sí, ejemplo, en Médica Sur, todos los pacientes que van a tratamiento o las pacientes que van a tratamiento tienen una evaluación nutricional por una nutrióloga que está sentada junto a nosotros, ¿no? claro. Entonces eso, pues, ayuda mucho a los pacientes y a las pacientes, ¿no? Pues sí, y además hablando particularmente de cáncer de mama, también de repente la operación tiene que ser en justamente quitar la mama, ¿no? O sea, entonces eso también genera muchos temas psicológicos, ¿no? Porque al final te sientes mutilada de alguna manera, ¿no? Entonces todo eso, por supuesto que se tiene que tratar, no puedes ir así de, ay, sí, voy a estar bien, no, o sea, tiene que ir con un acompañamiento de un especialista como decías, ¿no? O sea, de psicólogo, psiquiatra o justamente especialista en la parte oncológica totalmente, ¿no? Porque te cambian muchas Y cosas. ese es otro mito, ¿eh? No todas las pacientes con cáncer de mama se les va a tener que Sí, retirar no, toda la mama, ¿eh? Hoy en día hay nuevas técnicas quirúrgicas que dependen mucho, obviamente, del tamaño del tumor, del tamaño del pecho, de
de varios factores que hoy en día los oncólogos, no es mi especialidad, pero los oncólogos cirujanos, intentamos cada vez más ser más conservadores, ¿no? Sí. Tanto en la parte médica como en la parte quirúrgica, ¿no? Muchas veces mucha gente piensa que entre más información hemos tenido, más cosas le hacemos a la paciente y no, al contrario, ¿no? Hoy en día Ujú. nuestra meta es ahorrarle a las pacientes cosas que realmente no necesitan, ¿no? Exacto. Antes todas las pacientes se operaban, se les hacía una cirugía muy grandota, recibían quimioterapias agresivas, radioterapias agresivas, y hoy en día no todas las pacientes se les hace una cirugía grandota, no todas las pacientes reciben una quimioterapia agresiva. Tenemos nuevos medicamentos que son más efectivos y menos agresivos. Así es. Hay tratamientos de cirugía que son igual de efectivos y menos agresivos. Los aparatos, ay, perdón, ya le pegué a esto. No Los te aparatos de preocupes. radioterapia también son más directos y más dirigidos, y pues todo eso ayuda. Así es, y también hay operaciones de reconstrucción, entonces, de mama, entonces eso también, pues, afecta mucho menos, ¿no? Pero sí, este acompañamiento psicológico es fundamental. Y otra cosa también, creo que las familias que acompañan al paciente deberían de tomar también cierto tratamiento y acompañar en todo momento. O sea, creo que es fundamental que conozcan cuáles son los tratamientos, qué efectos van a venir, cómo cuidar al paciente, qué evitar, o sea, no dejarlo solo, ¿no? Para nada, incluso en la parte, mental, pues también tomar terapia, ¿no? Porque uno como familia también, pues no, uno no está estable emocionalmente porque al final es tu familiar, la persona que amas, ¿no? Que está pasando por un proceso difícil y de repente uno no sabe cómo reaccionar ante ciertas situaciones, Así ¿no? es. Y entonces, lejos de ayudar, estropeas Sí, y pasado. afectas. Entonces, eso es bien, bien importante. Y bueno, obviamente una persona ya recibe el diagnóstico, ya, tiene el tratamiento, ¿qué sigue? O sea, ya acabó, ¿no? Yo sé que hay veces que uno tiene que continuar con el tratamiento y que ahora la radioterapia no funcionó y ahora tiene que ser quimio y ya no funcionó y tiene que ser operación, en fin, pero, ¿qué sigue? Viene una parte tan importante como el tratamiento, que es la vigilancia, ¿no? Eh, Afortunada o desafortunadamente, las pacientes que entran a un tratamiento con nosotros, pues las vemos por el resto de la vida de los dos, ¿no? Sí, claro. Por lo menos una vez al año. Obviamente, al principio, el riesgo de que la enfermedad regrese los primeros 2 años es mayor, entonces en esos 2 años hacemos estudios un poquito más seguidos. Sí, Del año 2 al año 5 el riesgo disminuye de manera significativa, entonces el seguimiento lo hacemos un poquito más prolongado. Y la gran mayoría, insisto, en medicina no existe ni el 0 ni el 100%, pero la gran mayoría de las pacientes que ya lograron 5 años después de haber terminado el tratamiento ya se consideran supervivientes del cáncer, ¿no? okey. Sin embargo, siempre existe un riesgo, ¿no? Sí, claro. Entonces, por lo menos una vez al año tenemos que seguir viendo a nuestras pacientes, ¿no? Para ver que todo vaya en orden, ¿no? Así es. Obviamente el riesgo es muy bajito, etcétera, etcétera, pero como siempre existe un riesgo, la paciente siempre tiene que estar hasta cierto punto alerta de síntomas que pueda llegar a tener, ¿no? Y esa Okey. comunicación no se corta, ¿no? La comunicación siempre tiene, híjole, es que tengo ahora dolor de hueso y entonces no sé si es algo normal o algo, no, ¿sabes qué? Pues vamos a revisarte y mejor descartamos, ¿no? Sí, Es mejor descartar que a fin de cuentas sí fue algo que llamó la atención y entonces ya es algo de preocupación, ¿no? sí, claro. Entonces, creo que esa comunicación no se corta, eso es muy importante, y la vigilancia en consultorio, pues, debe de ser constante, ¿no? ¿Y cuáles serían esos síntomas de alerta? Pues, lo que pasa es que pueden ser muy variables, ¿no? Yo siempre Okey, le digo a mis pacientes: "¿Sabes qué? Si te digo, entonces puede ser que te lo sugestiones, ¿no? okey. Mejor si tú tienes alguna cosa que no es algo normal en ti, o que tú sientas una bolita, o que tú empieces a tener un dolor que no tenías anteriormente, o algo que a ti no te esté gustando y que no es normal en ti, mejor avísame, ¿no? Okey, Mejor avísame y vemos si es algo de consideración o no, ¿no? okey. ¿Y qué tipo de, estudios se realizan
¿no? Para detectar si todo está en orden. La verdad es que las guías internacionales de tratamiento no nos solicitan muchos estudios de vigilancia, ¿no? Ajá. Lo que nos dicen las guías es hacer estudios en caso de alguna sospecha, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un dolor de hueso nuevo, bueno, pues hacer un estudio para ver que en el hueso no haya algo, ¿no? Ujú, Como un gamagrama óseo, una tomografía, un PET, ¿no? ujú. No, pues que vemos que la función del hígado está un poquito alterada, bueno, pues hacer un ultrasonido de hígado, una tomografía. Ahora, eso es lo que dicen las guías. Ajá. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros como médicos clasificamos el riesgo de que regrese la enfermedad o de recurrencia, eso se le llama recurrencia, que regrese la enfermedad, depende de varios factores, ¿no? Qué tan avanzada está al momento en que se diagnosticó, si es una enfermedad que genéticamente tiene características de mayor riesgo, ¿no? Ujú. Porque hay unas que son de alto riesgo y hay otras que son de bajo riesgo, y con eso nosotros desde el punto de vista ya más de criterio médico decidimos qué hacer con nuestras pacientes. Hay pacientes que les hacemos estudios muy avanzados cada 4 a 6 meses, ¿no? Okey. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto, ¿no? Y hay pacientes que las vemos una vez al año, ¿no? O cada 6, 8 meses, o les hacemos una mastografía nada más al año, porque el riesgo es menor, ¿no? Okey. Una cosa son lo que dicen las guías y otra cosa es lo que hacemos día a día, porque el riesgo no es el mismo para todas las pacientes, ¿no? Okey, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Contrario. Siempre cerramos nuestros episodios con los tips saludables. Ok. Entonces, ¿qué quisieras compartir con la audiencia? Para ti, ¿cuáles serían esos tips? Bueno, el primer tip es que cáncer de mama, hoy en día tenemos muchas cosas que podemos hacer para las pacientes. Número 2, tener una vida saludable. Hoy en día uno de los principales factores de riesgo de cáncer de mama es el sobrepeso y obesidad. Entonces, Okey. vivimos en un país con alto índice de sobrepeso y obesidad. Yo soy un ejemplo de eso. Mm. Entonces, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse para disminuir este riesgo. Y número 3, siempre acercarse al especialista, ¿no? Mantener una comunicación muy estrecha con sus médicos para que la paciente que tenga este diagnóstico esté tranquila de que lo que se le va a hacer es lo mejor para ella. Y bueno, las posibilidades de curación, inclusive en este tipo de cáncer, son altas, ¿no? Muy bien. Pues sí, tienen que confiar en que el tratamiento que se les está dando es el adecuado para ustedes para salir adelante. No está todo perdido ante un diagnóstico de cáncer de mama. Hay muchos caminos, muchos tratamientos para que ustedes puedan salir adelante lo mejor posible y que su calidad de vida pues sea lo mejor, ¿no? Y bueno, pues también yo le pido a las familiares, ¿no? También de las pacientes que les acaban de detectar cáncer de mama, que los apoyen, que los apapachen, que los acompañen, no los dejen solos. Van a pasar por muchos episodios tristes, de depresión, de frustración, de sentirse mal. Entonces, imagínense si están solos. Acompáñenlos Sí, eso muchísimo, es por muy favor. importante, ¿no? El apoyo familiar, el cáncer no se contagia, eso es un mito importante, el cáncer no se Ujú. contagia, la quimioterapia no se traspasa de una persona a otra, la radioterapia tampoco, entonces hay que apapacharlos mucho a nuestros pacientes que tienen esta enfermedad, ¿no? Así es. Y bueno, pues si nos puedes compartir, por favor, tu información para quienes estén interesados. Vamos a compartirlo de todos modos durante la transmisión, pero para aquellos que nos están escuchando, pues que te puedan escuchar. Claro que sí, bueno, pues yo soy el doctor Daniel Motola Cuba, soy oncólogo médico, me dedico principalmente a los medicamentos para tratar el cáncer, trabajo en el Centro Oncológico del Hospital Médica Sur, es un centro, el primer centro en México que empezó a dar tratamiento multidisciplinario para el cáncer. Soy muy honrado de trabajar ahí con excelentes colegas, tanto cirujanos, oncólogos médicos, otros oncólogos médicos, psicooncólogos, radiooncólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el teléfono para la consulta es el 5424-7282, directamente al centro oncológico o al conmutador de Médica Sur al 5424-7200. Excelente. Muchísimas gracias. Recuerden que en Plan Seguro, pues contamos con todo este acompañamiento desde la prevención. Tenemos incluso mastografías gratis, dependiendo del plan que tengas contratado, hasta un tratamiento, incluso hasta molecular, quimios, radios, la misma operación, incluso
incluso videoconsultas, como te comentaba, con psicólogos, con nutriólogos que también pueden ayudarte con todo este seguimiento y acompañamiento. Y bueno, pues yo los dejo. Si tienen algún comentario, alguna duda sobre el tema de cáncer, déjenoslo por favor para que nosotros podamos realizar un episodio más sobre este tema. Síganos y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.